Buenos días. ¿Cómo están? Por fin había resuelto el problema de mi garganta y que se viene el frío otra vez. Ni modo. Hoy vamos a ver la parte 2 del tema que iniciamos el domingo pasado y hicimos una pausa en cuanto a nuestro estudio. Estamos en 2 de Timoteo. El miércoles analizamos 2 de Timoteo y vimos el pasaje que habla sobre la inspiración divina. La escritura es inspirada por Dios. Entonces, hoy no vamos a continuar con ese tema. Vamos a ver el asunto de la Navidad, tomando el tema donde lo dejé el domingo pasado. Y el miércoles que sigue, sí continuaremos con el tema de Timoteo. Entonces, la intención de ahora es que, si el domingo pasado demostramos que tanto la carta a los Corintios como Romanos, específicamente el capítulo 14, nos enseña que no debemos de condenarnos unos a otros por la celebración de Navidad siempre y cuando lo hagamos para el Señor. La idea es que ahora evaluemos lo que se supone que celebramos, ¿no? Y que comparemos lo que la Escritura dice contra lo que la tradición enseña, pero enfocándonos en un aspecto fundamental que, aunque la mayoría de las personas habla en estas fechas o canta canciones referente a un niño que estaba titiriteando de frío y llorando de dolor, olvidamos el punto de la importancia fundamental de ese niño en particular y lo que implica para nosotros desde una perspectiva bíblica. Así que usaremos como base el Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Reina Valera 60 en esta ocasión, porque me gusta más cómo se oye aquí en la Reina Valera 60. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En la sesión de fotos del domingo decía: porque nos ha nacido un rey, ¿verdad? Bueno, está fundamentado en este pasaje, porque en este pasaje no dice literalmente que nos nació un rey. Pero el niño que nos es nacido lleva el principado sobre su hombro, y tiene que ver con la profecía de un rey que ha de venir y que traerá paz. Los judíos ortodoxos siguen esperando que se manifieste ese rey. Nosotros decimos que ya vino, aunque no se ha cumplido esta parte, nos dio la promesa de que regresaría a cumplir esta parte. Entonces, hay mucho de qué hablar en cuanto a las profecías del Mesías, no como algo que un hombre tenía que esforzarse en cumplir, sino como algo que Dios haría. Entonces, los judíos ortodoxos o aquellos que solo se enfocan en el Antiguo Testamento están esperando 2 tipos de hombre, y algunos piensan que es uno solo y algunos piensan que son 2. Algunos hablan de un Mesías y algunos hablan de 2, uno muy visible y otro no, uno que sufre y uno que vence. Para nosotros en el Nuevo Testamento se resuelve el dilema de si son 2 o son 1, porque Jesús es el único humano en toda la creación que pudiese cumplir con la parte del sufrimiento y con la parte de la victoria, con la parte de su muerte y con la parte del triunfo. Entonces, la Biblia nos habla sobre este Mesías desde el Génesis hasta Apocalipsis, y todos los libros de la Biblia, según el propio Jesús, en el Antiguo Testamento se enfocan en hablar de Jesús, y en el Nuevo Testamento con mayor razón. Entonces, leamos Isaías 9, 6 y 7 para ver un poco más la profecía y poder partir de ahí. Dice, el 6 ya lo leímos, si quieren le damos el 7. Dice: se extenderá su soberanía y su paz, Reina Valera 60, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, cuando hablamos de este niño que va a nacer, el versículo 7 nos dice que él tendrá un imperio y su paz no tendrá límite sobre el trono de David. Implica que es descendiente de David y por eso reinará.
Y dice que será disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Este niño que se convertirá en rey, descendiente de David, según la profecía, tendrá un reino que será para siempre, y es Dios quien lo hará. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, nosotros debiésemos buscar en la Escritura la razón fundamental de la importancia de la Navidad en el contexto bíblico, lo que se supone que nosotros como cristianos estamos conscientes. Entonces vamos a Génesis 3, 14 al 15, que es la primera referencia, se le llama el protoevangelio. La primera referencia al Evangelio, las primeras buenas noticias que se le dio a algún ser humano. Dice, leámoslo en la Nueva Versión Internacional, Génesis 3, 14 al 15. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y esta es la primera vez que se habla del triunfo sobre el mal por parte de un hijo, no de Adán, no dice que sea un hijo de Adán, un hijo de Eva. Entonces, era importante notar que la profecía habla sobre un descendiente de Eva, la simiente de Eva, cuando sabríamos que normalmente en la Escritura hablamos que somos hijos de Adán, ¿verdad? Somos de Adán, descendientes de Adán. Pero en este particular pasaje, que es la primera vez que se mencionan las buenas noticias, porque para que haya buenas noticias necesitas un trasfondo negativo, ¿no? Si todo está bien y te traen buenas noticias, pues ¿cuál es la buena noticia si todo está bien? Pero ante la caída de Adán y Eva, la situación es deplorable, es lo más frustrante que podía pasar, y se le da la buena noticia: un día se le aplastará la cabeza a Satanás. Entonces, este pasaje, que está en los principios de la Escritura, es rastreado y seguido durante toda la Biblia. Toda la Biblia está hablando sobre la esperanza en el cumplimiento de esta profecía. Así que para nosotros Navidad es algo que nos debe llevar a pensar en el nacimiento de Jesús, pero confiando en la fidelidad de Dios. Y conociéndolo como es, ¿verdad? Porque Adán y Eva seguramente esperaban que uno de sus hijos directos sería quien cumpliera esta profecía. Y si Adán y Eva lo esperaban, yo me imagino que ellos pensaban, aunque en los 900 años de edad Adán pudo haber tenido la esperanza de que uno de sus hijos lo cumpliera, sabemos que pasaron muchísimas y muchísimas generaciones y todas las generaciones lo esperaban. Entonces, cuando Dios dice algo, no siempre significa que lo va a hacer de inmediato, pero es un hecho que lo va a hacer. Entonces, parte del cumplimiento de esta profecía, un descendiente de Eva aplastaría la cabeza de Satanás. Sabemos que Jesús dijo que recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra, pero no le ha aplastado la cabeza a Satanás. Entonces, estamos esperando aún el total cumplimiento de lo que dice aquí, pero se nos reveló quién es el hijo de Eva que llevará a cabo esta profecía. Entonces, cuando leamos la Escritura, quisiera que nos concentráramos en tres cosas que están entrelazadas como señales de aquel que había de venir. Vamos a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2, Nueva Versión Internacional, dice: pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. Y aquí hay una profecía de que esta persona que gobernaría tendría que venir de Belén. Luego vamos a Isaías 7:14. Dice: por eso el Señor mismo les dará una señal. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Una joven va a tener un hijo, ¿verdad? ¿Qué hay de milagroso en esto? Que una joven tenga un hijo. Nada. Vamos a la Reina Valera 60. Ese mismo pasaje. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Dónde está el milagro aquí? Pues en que una virgen tenga un hijo. Pero la NBI no habla de una virgen. Si tú lees la traducción en lenguaje actual, dice: Dios mismo le va a dar una señal. La joven está embarazada y pronto tendrá un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros.
Entonces la NBI y la TLA, traducción en lenguaje actual, omiten la palabra virgen. Y esto para algunos es una señal de sospecha y un complot contra la palabra de Dios, ¿verdad? Ya que la NBI y la traducción en lenguaje actual están robando lo milagroso de la señal de que una virgen tendría un hijo. Pero este mismo pasaje puede ser usado en nuestra contra si analizamos el original. ¿Realmente Dios prometió que una virgen tendría un hijo o no? Si tú lees la Reina Valera 60 es claro que sí, pero si lees otras versiones, en su mayoría es claro que no. Entonces, cuando vamos al original, para tratar de determinar lo que Dios, por medio de Isaías, profetizó, cuando vemos que se dice de una joven que tendría un hijo, la palabra para joven es alma, que la Reina Valera 60 traduce como virgen, y alma se traduce como mujer joven, doncella o virgen. Pero cuando dice mujer joven, podría ser también mujer joven recién casada. Es decir, la palabra alma no tiene que ver directamente con virginidad. Entonces, cuando la NBI dice que la virgen, bueno, la joven tendrá un hijo, pudiera estar casada y no hay nada milagroso en eso, ¿verdad? El punto es, ¿podemos estar seguros de que habla de una virgen o que habla de una joven? Porque todo el cristianismo y sobre todo las palabras de Jesús registradas en Mateo y en los Evangelios, Jesús mismo cuestiona a sus discípulos, ¿de quién creen que soy hijo? Jesús confrontó la situación de su nacimiento porque los fariseos lo acusaban de haber sido hijo de fornicación. Y tendríamos que entender que era Nazaret. Nazaret, históricamente, se cree que era un pueblito muy pequeño donde los soldados acudían a conseguir prostitutas. Pues imagínate que tienes una muchachita que vive en Nazaret, joven, en edad casadera, que asegura que está embarazada por medio de un milagro divino, que vive en un pueblo donde la prostitución es algo común. ¿Qué tan creíble es? Entonces, ¿y por qué a Dios se le ocurre escoger Nazaret? ¿Por qué no una ciudad de más renombre para que cuando una muchacha diga que está embarazada por obra del Espíritu Santo no fuese tan cuestionable, ¿no? Además, la idea de una muchacha embarazada por intervención divina, dicen que nos estamos pirateando de la mitología griega y de los hijos que Zeus tuvo, ya que Zeus, su deidad, se allegaba a las mujeres y tenía hijos. Entonces dicen, pues ni siquiera la idea es original, o sea, lo que los evangelios dijeron pues, tiene que ver con la mitología griega y es un dios que tomaba forma humana o forma de animal, creo que en alguna vez se convirtió en cisne y tuvo relaciones sexuales con una mujer y quedó embarazada. Entonces dicen, es tan pésimo la historia que quién la creería, ¿no? Una mujer que vive en un ambiente social muy complicado, de repente está embarazada y toma elementos de la mitología griega para decir que fue Dios quien la embarazó. Entonces se vuelve muy complejo para cualquiera que quiera pensar racionalmente el ver qué tan creíble es la historia de María, ¿no? Y los ateos se burlan mucho de este asunto, pues dicen todo lo que una mujer, con tal de no confrontar la ley y morir apedreada por estar embarazada antes de casarse, lo que una mujer inventó para salir del paso, según ellos, pues creó toda una religión. Entonces, por eso tendríamos que ir a ver las profecías y entender si realmente estaba profetizado que una virgen concebiría y por qué. Ya que si Jesús nació, como todos los visualizan en esta Navidad, un niño tiritando de frío entre los animales, y ponen pues que ahí estaba el borreguito, la vaca, el burrito, y así mucha pajita, y dicen, ay, mira qué bonito niño, dale un besito al niño Jesús, ya, le das un besito. Y dicen, es un niño muy bonito y es el Hijo de Dios, pero no entendemos la trascendencia de este niño si el nacimiento es virginal. Si no nació de una virgen, es un niño como cualquier otro, y tendríamos que poner a Jesús a la altura de Mahoma o de Buda, hombres naturales. El asunto fundamental con Jesús es que nació de una virgen, y la idea es entender por qué y sobre todo el proceso con el que los evangelios nos narran que vino al mundo y con lo que muchas veces los cristianos creemos que sucedió. Entonces, tendríamos que primero defender o entender si la palabra alma en la profecía de Isaías está hablando de una virgen o de una joven que podría estar casada. Entonces yo quisiera que viésemos
que hay una palabra específica en hebreo, Betula, que se utiliza específicamente para hablar de una virgen. Entonces, en hebreo tiene una palabra propia para virgen, Betula. Y en la profecía de Isaías no escoge esa palabra, sino que pone alma. Y como que confunde el asunto porque no, literalmente no dice que fuera virgen. Pero la palabra alma aparece solo 7 veces en todo el Antiguo Testamento. Y si demostráramos que en el Antiguo Testamento esta palabra se usa para referirse a una mujer casada, si alma en el Antiguo Testamento se refiere a una mujer casada, no habría razón para pensar que la profecía de Isaías 9 sería una virgen. Entonces, cuando quisiera que viéramos rápidamente las 7 ocasiones en las que se menciona esta palabra y tratáramos de encontrar si habla de mujeres casadas o no. Vamos a Génesis 24:16. Dice, la joven era muy hermosa y además virgen, pues no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Bajó hacia la fuente y llenó su cántaro, ya se preparaba para subir y hasta ahí. Y esta es Rebeca, ¿verdad? Quien sería esposa de Isaac. Y aquí se nos dice que era una joven muy hermosa y además era virgen. Aquí se utiliza, la palabra joven es nará, y se utiliza como, o se traduce como chica muy joven o doncella. Pero esa no es la palabra que usó Isaías, ¿verdad? Y cuando habla de que es virgen, es Betulá, que se traduce como virgen, que no ha tenido relaciones sexuales. Entonces, la palabra alma, cuando se refiere a Rebeca, que era virgen, tendríamos que, si en la Biblia encontramos que a Rebeca, que se nos dice claramente que era virgen, si también se le llama alma, antes de que estuviera casada, entonces no hay ninguna razón para pensar que alma forzosamente hace referencia a mujeres casadas. Vamos a ese mismo capítulo, el versículo 43. Dice, aquí me tienes a la espera junto a la fuente. Si una joven sale a buscar agua y yo le digo, por favor, déjame usted beber un poco de agua de su cántaro, hasta ahí, esto es lo que el siervo de Abraham le pedía a Dios por señal para identificar quién sería la esposa de Isaac. Y aquí la palabra joven, cuando dice, si una joven sale a buscar agua, la palabra es alma. Y ya que después se nos dice que Rebeca era virgen, se confirma la señal de que una alma tenía que ser una mujer que no tenía relaciones sexuales o no había tenido relaciones sexuales porque por consecuencia no estaba casada. Porque una mujer que tuviese relaciones sexuales con un hombre sin casarse no estaría viva en aquel contexto. Entonces vemos que la primera referencia de alma tiene que ver con Rebeca, una mujer virgen. Salmos 68:25. Segunda referencia, dice, los cantores van al frente, seguidos de los músicos de cuerda, entre doncellas que tocan panderetas. Y históricamente las mujeres casadas no andaban haciendo eso, eran doncellas, hablándose de mujeres casaderas, y aquí la palabra doncella es alma. Así que también este pasaje hace referencia a mujeres que no estaban casadas. Otra referencia, Proverbios 30:19. Dice, el rastro del águila en el cielo, el rastro de la serpiente en la roca, el rastro del barco en alta mar y el rastro del hombre en la mujer. Aquí el proverbio habla de las cosas que son indetectables para el hombre. Y cuando habla del rastro del barco en alta mar, pues habla de que pues va pasando el barco y deja una estela, ¿verdad? Pero si se borra la estela es imposible detectar hacia dónde se fue el barco. Y luego dice, y el rastro del hombre en la mujer. Y tiene que ver con una relación sexual o amorosa. Y si leemos el versículo 20 de ese mismo pasaje, nos habla de una mujer, dice, así procede la adúltera, como come, se limpia la boca y afirma, nada malo he cometido. Entonces, la situación es que el versículo 19, cuando dice el rastro del hombre en la mujer, la palabra mujer es alma. Y luego enseguida nos habla de una adúltera. Entonces, aquí tendríamos un problema, ¿no? El rastro del hombre en la mujer, y luego nos dice que así procede la adúltera, parece que nos está hablando de la misma mujer, ¿verdad? Y si la palabra para mujer es alma y es considerada una adúltera, pues tendríamos que descartar la profecía de Isaías 9 con respecto a una virgen. Pero cuando dice aquí que el rastro del hombre en la mujer, la palabra es alma,
Pero cuando habla de la adúltera, la palabra es isha. Y esa se traduce como esposa. Así que no nos está hablando de la misma mujer. Así como vemos que el rastro del águila en el desierto, coma, el rastro de la serpiente en la roca, coma, que en el original no hay comas, eso se los pusieron para entenderlo. El rastro del hombre en la mujer, coma, así procede la adúltera. Por el propio contexto te habla que está diciendo, enumerando una serie de situaciones y no puede estar hablando de la misma mujer. Y aparte, la analizar original cambia la palabra. Para que sea adúltera, que está mal traducido, la palabra es esposa. Pero se asume que es una adúltera por lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, cuando dice el rastro del hombre y la mujer, no tiene que ver con la isha o la adúltera que se nombra en el versículo que sigue. Así que, bajo el contexto de este pasaje y la enumeración de situaciones, podemos entender que Alma no está haciendo referencia a una mujer casada. Luego, Cantares 1:3 dice, grata es también de tus perfumes la fragancia, tú mismo eres bálsamo fragante, con razón te aman las doncellas. Y aquí la palabra doncellas es Alma. Que si tú dijeras, con razón te aman las esposas de otros, ya sería algo totalmente fuera del contexto, ¿verdad? Entonces aquí hace referencia a mujeres no casadas. Y ahí otra referencia a esta palabra, que es la número 6, es Cantares 6:8. Dice, pueden ser 60 las reinas, 80 las concubinas e innumerables las vírgenes. Y aquí la palabra vírgenes es Alma. Y hay una clara diferencia entre las reinas, que son las que están casadas, las concubinas, que no son las que están casadas, pero se dedican a complacer al rey, y las vírgenes, haciendo a un lado este tipo de almas, muchachas, que no estaban casadas ni eran concubinas, por consecuencia se traduce como vírgenes. Entonces, no hay ninguna palabra o ninguna situación en la Biblia donde alma tenga que ver con una mujer casada. Siempre en todas se habla implícitamente de su virginidad. Así que no hay ningún problema en que leamos la profecía de Isaías 9, hace referencia a una virgen. Cuando vamos al Nuevo Testamento, María dice claramente que no había conocido varón. Y se confirma la interpretación de Isaías 9 como una muchacha virgen. Entonces, bíblicamente, no hay nada que pueda invalidar que la profecía venga de una virgen. Entonces, ahora, si podemos ver que es de una virgen, al leer el Nuevo Testamento tendríamos que encontrar evidencia racional de este tema, ¿no? Porque si yo, como te contaba ahorita, si una muchacha que vive en un ambiente conflictivo de prostitución, de repente sale embarazada y dice que fue por un milagro divino, ¿qué habrían escrito los escritores? Obviamente, para convencerte, ¿no? Si esto es algo que ellos inventaron para engañar a la gente, ¿qué argumentos hubieran usado para convencernos de que realmente eso pasó? Para empezar, la muchacha estaba comprometida y sabemos que María estaba desposada con José. Y el decir que estaba desposada habla de la tradición de aquel tiempo en donde estaba apalabrado el matrimonio, pero aún no se llevaba a cabo. Entonces, digamos que era la prometida de José. ¿Cómo reaccionaría el esposo? Si yo quisiera escribir algo para convencerte de que realmente la muchacha estaba embarazada por un poder, por medio de intervención divina, ¿qué tendría que escribir para convencerte? ¿Cómo le hacemos para convencerte? Entonces, cuando leamos la referencia que hay en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Lucas, tendríamos que ver qué tan real es este relato y determinar si está tratando de convencerme o si me está simplemente relatando lo que sucedió. No sé, ¿me explico? Entonces, esto es importante porque hay muchos cristianos que tienden a decir que la idea del nacimiento virginal es metafórico o es alegórico, y es algo que realmente no sucedió. Es algo que significaba algo, pero realmente no había sucedido. Como decir que Adán y Eva no fueron personas literales, sino que fueron los primeros homínidos, después de evolucionar, que podrían ser considerados humanos. Entonces, cuando el Génesis habla de Adán y Eva, tendríamos que ver, ¿está hablando de Adán y Eva literalmente o de una analogía de cómo seres menos evolucionados llegaron a convertirse en humanos? Y Adán y Eva serían una mezcla de homínidos de donde vendríamos los humanos, ¿no? Entonces, si Adán y Eva no son literales,
porque el nacimiento virginal tendría que ser literal, ¿no? Tendríamos que pensar quizás en la posibilidad de que Dios nos quiere comunicar algo a través de esa analogía. Pero ahí es donde se complica el asunto, porque si Jesús realmente no tuvo un nacimiento virginal, no hay razón para creer que Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a Lucas 1, 26 al 27, que Lucas nos dice que Él no estuvo ahí, sino que Él investigó todas las cosas, tuvo que hacer una investigación formal para reunirlo y presentarle a Teófilo una versión oficial de lo que había pasado, porque corría de boca en boca el suceso, ¿no? Y aquí vale la pena entender cómo es que Lucas sabe todo esto que está escribiendo. Fíjate, leamos, dice: a los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María, ¿verdad? ¿Cómo Lucas sabe esto? ¿Se lo reveló Dios? Para empezar, Lucas empieza a decir, la joven era virgen y estaba comprometida, ¿verdad? Se llamaba María. Y fue el ángel Gabriel a Nazaret a visitarla. Veamos el versículo 30 al 35. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Y aquí ya es fundamental saber cómo es que Lucas sabe esto, ¿verdad? Se lo reveló el Espíritu. Levante la mano que diga, pues Lucas, de repente el Espíritu Santo le empezó a revelar todo y lo escribió. ¿Quién piensa que pudo haber pasado así? ¿Alguien? ¿No? Bueno, se lo contó Gabriel. Mira, Lucas, ahí te va. Yo estuve ahí y le dije así, así, así. ¿Alguien vota por Gabriel? Tampoco. Entonces, ¿cómo le hizo Lucas para darse cuenta? Si solamente María estaba ahí, ¿cómo le hizo para saber? Pues le preguntó a María, ¿verdad? Así de simple. María estaba con vida todavía, y eso es más importante entenderlo. Es María quien le cuenta la historia a Lucas, y Lucas la registra, porque son cosas que solo María podría saber. Y Lucas en ningún momento dice que eso se lo dio el Espíritu Santo, sino que lo investigó. Así que cuando se predicaba que Jesús era el Mesías y que había nacido de María de forma milagrosa, ahí estaba María y ahí estaba la familia de Jesús y era alguien a quien le podías ir a preguntar, ¿es cierto o no es cierto? Nosotros ahora lo leemos y decimos, no, pues quién sabe si pasó. Ellos podían ir con los testigos y preguntarles directamente si eso había sucedido. Así que Lucas, si te fijas, está narrando algo que María le tuvo que haber contado en su investigación. Y nos dice que la propia María claramente asegura que ella es virgen. Ahora, en cuanto a la posibilidad de que María, o que la Escritura nos está dando un ejemplo igual al de Zeus, que Zeus tomó una especie de forma humana y tuvo sexo con mujeres humanas, como muchos aseguran, que cuando la Biblia nos menciona en Génesis que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, se llegaron a ellas y nacieron los Nefilim, ¿verdad? Entonces ellos piensan, fíjate, esta idea es de que los ángeles de alguna forma se convirtieron en humanos y de alguna forma tuvieron relaciones con las mujeres. Pero estos humanos no eran humanos porque los hijos que les nacieron eran Nefilim, hombres gigantes. Así que cuando los ángeles tomaron forma humana, eran humanos porque su ADN no era humano, ya que la cruz entre una mujer normal y este humano que era realmente un ángel, pero que no era humano, dio seres sobrenaturales. Y esto ya genera un conflicto porque muchos tratan de pensar lo mismo con María. ¿Me explico? Ahora aparte, ¿quién tiene poder creador en el universo?
solo Dios. Podría ser que un ángel diga, pues me voy a convertir en humano y voy a crear una especie jamás antes vista y no creada por Dios, los Nefilim. ¿Verdad? Porque no eran humanos nada más, eran humanos y otra cosa, según esa interpretación que se convirtieron en ángeles. Entonces tienes que atribuirle a esos ángeles un poder creador para poder, por medio de esa relación con las mujeres, generar una especie de que no es nada más humano, ni tampoco es ángel. O sea, inventaron o crearon un ser que Dios no creó. Y eso ya es absurdo, ¿no? Dios es el único que puede crear. Entonces, tendríamos que ver aquí que cuando dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, eso es lo que el ángel dijo que pasaría y por eso quedaría embarazada. Y bueno, no quisiera entrar mucho en detalle, pero cuando tú analizas las palabras, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con una relación sexual entre un espíritu o, como nuestros amigos ateos se burlan, entre una paloma y María. Entonces, la palabra aquí, para decir que vendrá sobre ti, es la palabra griega eperkomai, que encontramos en muchísimos pasajes, en Hechos 1, en Santiago 5, donde habla de que alguien verá o que vendrá poder sobre ustedes o que vendrá el Espíritu Santo, y tiene que ver con algo que te cubre con su poder o te cubre con su sombra, pero en ningún momento hace referencia a una relación sexual. Así que las dos causas que pudiesen desacreditar el nacimiento virginal, la profecía de Isaías y el hecho de que el Espíritu Santo venga sobre María, en el original podemos confiar que no habla de ninguna relación sexual, que María misma asegura que ella era virgen y confirma que la profecía de Isaías tenía que ver con una muchacha virgen. Es importante que lo entendamos porque es de lo más cuestionado hacia los cristianos y es lamentablemente lo que casi nadie sabe responder, ¿verdad? Porque nosotros como cristianos decimos, yo sí creo y ya. Sí, pero ¿cómo crees, verdad? ¿En qué estás creyendo? ¿En qué te basas? Entonces, escrituralmente, si queremos ser bíblicos, no hay ninguna razón para descartar el hecho de que sea virgen. Y si en el Nuevo Testamento lo dice, qué mejor. Ahora, esto implica que María era una especie de mujer sobrenatural. Los atributos de creativos eran de Dios o se le pasaron a María, ¿verdad? Dicen, si María es la madre de Dios, pues es la madre de todos nosotros, dicen. Y la pregunta ¿es madre de Dios? Y ahí hay una contradicción lógica, ¿verdad? ¿Cómo María podría engendrar a Dios? Dice, bueno, pero es que Jesús es Dios. Bueno, es que Jesús era humano en su parte natural y divino en su esencia. Pero obviamente es previo a María, ¿verdad? Es eterno. Así que María es un medio por el cual es usado. Ahora, ¿le habrá dado poderes especiales a María este embarazo? De manera que ahora, como nuestros amigos católicos aseguran, resulta que nunca tuvo pecado. Y que a pesar de que tuvo a Jesús, nunca perdió su virginidad. Y me dice, caray, pues ya está medio extraño, ¿no? El asunto es que tendríamos que ver es, ¿tú crees que Jesús, en su obra redentora, salvó a María o María no necesitó salvación? ¿Jesús salvó a María, como a todos los hombres y mujeres? ¿O ella era un punto aparte que no requería salvación de parte de Dios? Bueno, si tú dices, bueno, es que María no necesitaba ser salvada, entonces tendrías que decir que María no era humana, ¿verdad? Y claramente era humana, ¿verdad? Y no hay nadie que se atreva a asegurar que María no era humana. Entonces, si María era humana, se tuvo que arrepentir de sus pecados, confiar en Jesús para salvación y ser salvada. Y si María fue salvada por Jesús, entonces no es sin pecado, porque Jesús dijo claramente que venían los enfermos, ¿verdad?, a dar la buena noticia. Entonces, no nos confundamos, ¿verdad? María, que es una mujer privilegiada, como muchas otras mujeres y muchos otros hombres en la Escritura, pero en ningún momento se le confiere poderes o atributos divinos por medio de lo que sucedió. Y María, como cualquier ser humano, tuvo que ser salvada por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Me explico? Entonces, si María fue salva mediante la fe en Cristo Jesús, es idénticamente igual a nosotros, sin ningún atributo divino. ¿Ok? Entonces, para que resultara que María queda embarazada en ese contexto, tendría que ser un escándalo impresionante, ¿verdad? Ya lamentablemente en nuestra cultura, que las muchachas salgan embarazadas, la gente les llama que son una bendición, ¿verdad?
En aquel entonces ni de chiste, ¿verdad? Era un asunto de vida o muerte, sobre todo porque estaba desposada con José, y según la tradición judía, se tenía que demostrar la virginidad de la muchacha en la ceremonia de boda, si no moría a pedradas por parte de todos los invitados. Entonces el hecho de que María estuviese desposada y embarazada antes de la ceremonia de boda era una muerte segura. ¿Ok? Y luego imagínate que ella sabe, agrégale este factor, es una mujer en un pueblo conflictivo con prostitución, está embarazada, sabe que le va a costar la vida. ¿Cuál es su única escapatoria? Pues que Dios la embarazó, ¿verdad? Así que María, al estar consciente de esta situación, tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Lucas 1:38, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como has dicho. Con esto el ángel la dejó. Y esto implica que María aceptó incluso la posibilidad de morir al enterarse de lo que Dios quería hacer. Pero, según la Escritura, nadie busca a Dios, ¿verdad? Jesús dijo, la condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Ninguna busca a Dios, nadie busca lo justo. Dice que los ojos de Dios recorren la tierra y no encuentra a nadie bueno, nadie justo. Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno. ¿Qué hace que María diga que está dispuesta a obedecer? Si no encaja en la descripción de un ser humano normal. Bueno, aquí está la intervención y la gracia de Dios, ¿verdad? Se le dice lo que va a pasar y aquí hay una evidencia de que María tuvo que haber tenido un nuevo nacimiento. ¿Me explico? Y si nació de nuevo, entonces era pecadora. Y si nació de nuevo, es una mujer que necesitaba a Jesús para salvación. Y eso la convierte en una mujer como cualquier mujer de hoy en día. Entonces, cuando María acepta, esto es algo que va en contra de cualquier reacción natural y nos da evidencia de que Dios hizo algo en ella. Ahora, Mateo 1:18. Mateo aborda el problema con José, ¿verdad? Mateo 1:18, el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Y si nos dice Mateo que antes de unirse a él resultó encinta, ¿qué implica? Nuestros amigos católicos, se lo digo no por criticar, sino para que tengamos clara la información bíblica que tenemos a nuestro alcance. Antes de que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Esto implica que se juntaron. ¿Me explico? Y que para las mujeres en aquel contexto cultural era honroso tener muchos hijos. Así que la idea que más adelante veremos sobre los hermanos de Jesús, sobre Santiago, hermano de Jesús, sobre Judas, hermano de Santiago, hermano de Jesús, tiene que ver con medios hermanos carnales de Jesús, no simplemente con personas del mismo pueblo. Así que cuando Mateo nos dice que antes de unirse a él o antes de que se juntasen, implica que hay razones suficientes para pensar que María tuvo más hijos. Entonces, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Versículo 19 al 24, Mateo 1 ahí mismo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Y aquí la palabra divorciarse es dejarla, ¿verdad? Porque en nuestro contexto, ¿cómo te divorcias si todavía no te casas? Aquí la palabra en el original es dejarla ir. Versículo 20, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Así que aquí, si te fijas, nos dice claramente que José no se tragó el cuento de que Chuchita la bolsearon y que era virgen. Tuvo que intervenir Dios para convencerlo. Si esta fuese una escritura sin narrar hechos históricos, si nos tratan de convencer, no nos hubieran puesto que José dudaba, ¿verdad? Así de simple, ni siquiera hubiesen considerado esa opción.
Entonces, la duda de José es perfectamente natural. Nadie le creía a María ni José. La amaba, así que no quería que la mataran, no quiso presentar la acusación. Pero eso no implica que si él no la acusaba no le iban a matar, ¿verdad? Porque estaban sus padres también. Y más gente. Entonces nos da la perspectiva de José, amaba mucho a María y Dios tuvo que intervenir para hacerle ver que María no había adulterado, ¿verdad? Regresemos a Lucas 2, 1 al 7. Aquí donde se nos dice la parte del nacimiento de Jesús. Dice, por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Y de aquí tenemos pues los villancicos y todo, ¿verdad? ¿Quién actuó alguna vez el hecho de que sube el burrito y ahí la llevas y, oiga, aquí no hay lugar? No, aquí no hay lugar. Y andaban buscando porque no tenían dónde quedarse, ¿verdad? Y hacía mucho frío. Así que se encontraron un establo que quién sabe de quién era, pero estaba lleno de animales, según ellos, ¿verdad? Y ahí, pues humildemente, ¿verdad? Pues ahí le acomodaron en el pesebre. Y ahí tenemos que, pues, nació titireteando de frío, ¿verdad? Llorando de dolor. Y la María, pues, le ponía sus pañales. Y hay muchas canciones más, y que era panadera, y no sé qué otros villancicos dicen. Entonces, aquí nos presentan la idea de que, fíjate, María sabía claramente quién era Jesús, ¿verdad? Sabía que Él era el Salvador. Ok. José, un ángel tuvo que intervenir para que estuviera consciente de que ese niño era el Salvador, el Mesías prometido. Ahora, si tú fueras José o María y sabes que van a ser el Salvador, según este relato, todo parece indicar que junto antes de que nazca, ellos andaban buscando dónde quedarse a dormir, ¿verdad? O sea que se aventaron de Nazaret a Belén por orden del Augusto César de que se hiciera el censo. Fíjate primero, para que fueran a Belén era por orden del emperador, ok, para un censo. La profecía decía que nacería en Belén, pero María y José estaban en Nazaret. ¿Qué fue lo que provocó que fueran a Belén? No lo planearon ellos, fue un edicto, van y lo cumplen y resulta que ahí nace. Ahora, ¿de dónde era José? De Belén. Cada uno que tenía que regresar a su pueblo natal. Ok. Ahora, imagínate que considerando que en aquellos tiempos las familias eran numerosas, ¿verdad? Y sobre todo en el caso de los judíos, cada quien tiene sus tierras. ¿Qué andaba haciendo José en Nazaret? ¿Quién sabe? Pero él era de ahí. Si tú llevas a tu mujer embarazada del Mesías Salvador, lo llevarías 1 o 2 días antes de que nazca, en una noche con mucho frío, en una ciudad repleta porque hay un censo, y a ver qué pasa, como quien dice, ¿se aventó en fe José y María? ¿Qué clase de irresponsable se lleva a su esposa a punto de aliviarse a ver dónde encontramos dormir? ¿Te lo imaginas así? Eso es lo que proyectan los villancicos y la tradición. Que dijeron, oye, pues, ya van a ser, híjole, pues no pensamos en eso. Y es el Salvador, ¿tú crees? Si hacemos referencia al contexto histórico y sobre todo en la palabra posada en el original, se traduce como el cuarto de huéspedes. Y ya lo habíamos mencionado, aquí le decimos la posada era así como que una especie de hotel, ¿verdad?, donde te ibas a quedar. Pero cuando habla aquí de la posada, esta misma palabra se utiliza cuando Jesús le dice a sus discípulos que vayan y preparen el aposento donde celebrarían la última cena. Y hace referencia al cuarto de huéspedes. Y en aquel entonces se acostumbraba que había un cuarto en la azotea donde se dormían los huéspedes. ¿Dónde no había lugar para ellos? En el cuarto de huéspedes. No es que andaban buscando en la ciudad donde dormir. ¿Me explico? Entonces, ¿de quién era la casa donde estaban? Pues si José regresa a su pueblo natal, tuvo que haber sido de su familia, porque no había lugar para ellos en el cuarto del techo. No está hablando de hoteles, ¿verdad? Está lleno el cuarto de arriba. ¿Por qué está lleno el cuarto de arriba? Porque todos tenían que ir al censo. Entonces,
La idea de que andaban desesperados, buscando quién les diera alojamiento, no tiene sustento bíblico, porque el problema consistía en que donde se hospedan la gente ya estaba lleno, seguramente de toda la bola de familiares de José. Así que tuvieron que ponerlo ¿dónde? Dice, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Entonces dice, bueno, tuvo que haber animalitos y todo ahí. Bueno, tampoco dice eso. De hecho, este pesebre con el contexto histórico es porque había un lugar, una especie de bodeguita donde las personas de aquel tiempo, en caso de mucho frío, metían a los animales y ahí les daban de comer. Esto implicaría, según lo leemos, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Implica que estaba todo el animalero adentro? No, ya que es una situación de emergencia y tienen a mucha familia en casa, no hay ninguna razón para decir, oye, no hay espacio, pero todos los animales están adentro, ¿verdad? Los animales, no hay ninguna razón para pensar que están ahí. Cuando la acuestas sobre el pesebre, no significa que de ahí van los animales, comían y aguas que le muerde la patita al niñito Jesús. No, se acondiciona para que nazca y ese es el cuarto que tuvieron a su disposición. Pero esto no tiene nada que ver con la idea de que ahí estaban los animales porque no había más espacio ni nada. De hecho, tendríamos que, ya que se nos dice que María era una joven justa, ¿verdad? Y José también, ¿qué clase de hombre le importa poco el lugar donde van a ser el Mesías? ¿Me explico? Entonces, históricamente o por el contexto, tendríamos que decir, José estaba en la casa de su familia, la casa estaba llena y se adaptaron en el cuarto donde pueden guardar a los animales en tiempo de frío. Y ya. Ahora, fue un día antes, o sea, llegaron a Belén y rápido que ya se va a ligar María. Tampoco dice eso aquí, ¿verdad? Fíjate, versículo 4, también José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. ¿Podríamos decir que ese mero día llegaron y se acomodaron ahí y ahí nació? Claro que no, ya estaban esperando a que naciera. Ahí estaban viviendo, ya tenían todo acomodado y ahí nació Jesús. ¿Me explico? Entonces no hay razón para pensar, como en alguna vez escuché, que tengas fe como José y te avientes, ¿verdad? Que al cabo Dios va a poner las cosas. Así que si tienes una esposa embarazada y quieres salir de viaje y ya mero se alivia, no digas, pues como José, en el nombre sea de Dios y te avientas. Nada que ver. ¿Me explico? La idea de un José y María responsables va mucho más de acuerdo con la descripción de ellos como personas justas que con la idea de hombres que se avientan a ver qué, que ya no andaban dónde ponerle y dijo José, pues aquí mero, órale, nomás echarme una limpiadita y que pone a Jesús y cántale los animales. No tiene ningún sentido bíblico. Así que, ¿quién tiene nacimiento en su casa? Con la mulita y el de y la pajita. Yo no digo que sea nada de malo mientras no te postres ante esas cosas, ¿verdad? Pero ¿te estás dando una descripción bíblica de lo que sucedió? Qué malo. Entonces, yo no sé qué pensabas tú del nacimiento de Jesús y si ya te echa a perder la decoración de tu casa. Pero este es un fenómeno muy singular que hace que aún los cristianos que aseguran que sean bíblicos se crean lo que mucha gente dice y lo que mucha gente asegura, ¿verdad? Entonces nuestra postura bíblica en cuanto al nacimiento no implica irresponsabilidad de parte de Jesús, perdón, de parte de José y María. El propio Mateo y Lucas aseguran que María era virgen y hacen referencia a la profecía de Isaías. El pasaje en ningún momento habla de alguna interacción sexual. Para nada está mencionado lo sexual y la Biblia da evidencia de que José no creía y tuvo que intervenir. Así que no hay ninguna razón en la Escritura que nos haga dudar de lo que pasó. ¿Me explico? Como para pensar que fue algo copiado, porque en ningún momento hubo una relación sexual. Y en cuanto a la virginidad de María, habría que considerar las palabras de Jesús. Jesús tuvo que ser confrontado por eso, ¿no? Jesús sabemos, y no tengo tiempo para leerlo, pero desde que fue presentado al templo, según la ley, creo que después de los 8 días de nacer, empezaban a profetizar cosas de él. Así que no era un niño desapercibido. Y todos tenían que decir, bueno, ¿y este niño es hijo de José? Tendrían que decir que no es hijo de José. O te imaginas a José y María diciendo, mira,
mira José, tú y yo sabemos lo que realmente pasó. Pero para no meternos en problemas, digamos que el hijo es tuyo. ¿Te imaginas que hayan sido mentirosos? A quien les preguntara ellos tendrían que decir, no es hijo de José. Imagínate la situación compleja, ¿verdad? De ellos, en toda la vida. ¿Tú crees que toda la gente les creyó? Digan, ay José, ¿a poco te la crees José? Y que José diga, pues es que vino un ángel y me dijo, estás igual de loco José. No quieres ver la realidad. Y no voy a leer los pasajes, pero a Jesús se le confrontó, como mencioné, diciéndole que era un hijo de fornicación, tratando de desacreditar la idea de que realmente era hijo de Dios. Vamos a Mateo 22, 41, 46, porque Jesús aborda este tema directo. Mateo 22, 41 y 46. Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿quién piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? De David le respondieron ellos. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Nadie pudo responderle ni una sola palabra y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Entonces, si Jesús es quien dijo ser y Jesús era Dios, les plantea esta pregunta. Si Jesús no hubiese nacido milagrosamente de una virgen, no se podría cumplir el Salmo 110. Y Jesús lo cita. Así que, si en el contexto judío, para tú llamarle Señor a alguien tenía que ser alguien más grande que tú, y por ningún motivo un padre le diría a su hijo Señor, ¿verdad? Entonces, tenemos el problema con el Salmo 110, leámoslo. Dice, todo el Salmo 110 acá está cortito. Versículo 1, nueva versión internacional. Así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que el Señor extienda desde Sion el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira. Juzgará a las naciones y amontonará cadáveres, aplastará cabezas en toda la tierra. Beberá de un arroyo junto al camino y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. Y el pasaje que cita Jesús es el primer versículo. Así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí está hablando del Mesías. Y Jesús precisamente pone eso. Bueno, si el Mesías es hijo de David, ¿por qué David le llama Señor? Y en el original, cuando dice, le dijo el Señor a mi Señor, la palabra primera Señor es YHVH, el nombre de Dios, impronunciable. Y la segunda, el segundo Señor, le dijo el Señor a mi Señor. El primero es YHVH, y el segundo es Adonai, y es el nombre con que se refieren a Dios. Entonces está diciendo, y le dijo Dios a Dios, ¿verdad? Pero con distintos nombres. Siéntate a mi diestra, fíjate, le dijo YHVH a Adonai, siéntate a mi diestra, ¿verdad? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego más adelante dice que el Señor está a tu diestra, ¿verdad? Entonces, ¿quién se sentó a la diestra? A la diestra de YHVH se sentó Adonai. Y luego dice el propio David, en el versículo 5, el Señor está a tu mano derecha. Otra vez haciendo referencia a Dios. Entonces, Adonai está a la derecha de YHVH. Y luego dice que Dios está a la derecha. Entonces, ¿quién es este que está a la diestra del Padre, que también es Dios? El hijo de David, según la profecía. Pero si es hijo de David, ¿cómo es que David le llama a Dios? Y ahí está el asunto. El Salmo 110, y algo que incluso David pudo comprender cabalmente, implica que el Mesías tendría que ser humano y al mismo tiempo divino. Que estaría a la diestra de Dios, que gobernaría y que sería sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ese es el hombre que se supone que recordamos. Y ese es el hombre que la gente tiene problemas en entender. Porque imaginarse a un niño en el pesebre no le cuesta trabajo a ninguno. Y lo aceptan. ¿Me explico? Nadie entra en conflicto con eso. Pero con el Jesús adulto y con lo que Él enseñó y con lo que Él dijo que era y con lo que sucedería, ahí es donde la gente tiene tropiezo. Es tropezadero para la gente.
Entonces no cometamos el error de meramente pensar en el niñito Jesús, que tiene frito y que está ahí acostadito, y que si le das un besito te va a dar la colación, el dulcecito. No tiene nada que ver para alguien que se considera bíblico, ¿verdad? Recordamos que lo que Dios dijo en Génesis, descubrimos quién era el hijo de Eva, ¿verdad? Hace más de 2000 años vino y dio evidencia de que Él es Dios. Y Él prometió que regresaría. Y esa es la esperanza que todos tenemos. No dijo cuándo va a regresar, pero dijo que regresará. Y si analizamos la evidencia y si estudias la Escritura, te darás cuenta que tienes que tomar una decisión. ¿Confías en Él o no? ¿Lo esperas o no lo esperas? Entonces, si hablamos de Navidad, por favor, no lo tomes tan a la ligera. Y recordemos que si la Biblia nos dice que nació de una virgen, no es nada comparado con Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué será más difícil para Dios? En el principio habla de tiempo, ¿verdad? Creó Dios los cielos, espacio, y la tierra, materia. El universo, como lo conocemos, es tiempo, espacio y materia. Y si dice que en el principio es porque antes de ese principio no había nada. ¿Qué es más difícil? ¿Eso o el nacimiento virginal? Con lógica simple, si Dios puede crear todo de la nada, ¿sería tan difícil que crea a Adán y Eva del barro? ¿Sería imposible que haga que una virgen tenga un hijo? Entonces, quien piense que el nacimiento virginal es algo simbólico, pues para él toda la Biblia es simbólica. Pero no hay ninguna razón para no confiar bajo la propia congruencia de toda la Escritura, la misma referencia al poder de Dios. Entonces vamos a ponernos de pie y ocupémonos en ser cristianos informados, ¿verdad? Si sale, como salen las oportunidades, oye, pues pobrecito Jesús, vea que tenía mucho frío, pues allí es una excelente oportunidad para comentar lo que la Escritura dice, ¿verdad? Cuando digan que no encontraban lugar en la posada, pues hay otra oportunidad muy buena. Y cuando digan, mira qué bonito el niño Jesús, habría que recordarles la promesa que hizo de que regresaría y preguntarle si le cree o no le cree. ¿Estás dispuesto a darle un besito por un dulce, pero no estás dispuesto a entregar tu vida a Él? No me parece congruente, ¿verdad? Así que espero que sea información que puedas usar bien, ¿verdad? Y que no vayas a salir, no hombre, bola de mentirosos y empezar a agredir a las personas. No aplica y no es congruente con un cristiano bíblico. Así que aprovechemos las oportunidades que se te van a presentar. Créeme, se te van a presentar. Aprovéchelas de buena forma, con información bíblica, y que tu plática sea amena y de buen gusto, ¿verdad? Corrigiendo con la esperanza de que Dios les conceda arrepentimiento y escapen del lazo del diablo que los tiene cautivos. ¿Me explico? Oremos pues, Señor, te damos gracias porque al leer la Biblia podemos aprender que eres confiable, que de acuerdo a tu soberana voluntad has preparado los tiempos específicos de lo que dijiste que sucedería, y a pesar de que aún seguimos esperando la venida de tu Hijo, no hay ninguna razón para desconfiar de que cumplirás tu palabra. Si lo que le dijiste a Adán y Eva lo trajiste a cumplimiento en parte, sabemos que lo terminarás. Sabemos que la promesa a Abraham la cumplirás. Sabemos que cuando Jesús dijo, vendré y los tomaré conmigo, sabemos que lo va a cumplir. La promesa de que nos darán vestiduras blancas, un cuerpo nuevo, donde podremos estar con Dios y conocerlo tal cual es. Confiamos, Señor, en que lo cumplirás.
Y te pedimos que ya sea que nos toque en nuestro tiempo o no, nos permitas dar testimonio, como dieron los apóstoles, diciendo que tenían que hablar de lo que habían entendido, de lo que les habías hablado, y que podamos cumplir la comisión, ir y hacer discípulos, enseñándoles todo lo que tú mandaste. Enséñanos a escudriñar tu palabra y a poder concluir de forma coherente lo que tu palabra nos enseña, para poder estar firmes en nuestras convicciones, Señor, y en lo que creemos, para poder estar listos y presentar defensa cuando alguien demande razón de nuestra fe. Permítenos los momentos apropiados, los momentos oportunos, para traer el tema de el verdadera esencia de la Navidad entre nuestros familiares y amigos. Y Señor, si la oportunidad no se da, enséñanos a confiar en que tú tienes paciencia para con todos, y que si tú no nos diste el momento oportuno, no hay razón para perder la calma y pensar que son personas que se van a perder para siempre. Señor, muchas veces nos hablaron de ti y dijimos que no. Muchas veces nos hablaron de ti y dijimos que no nos importaba, y hennos aquí de acuerdo a tu soberana voluntad. Así que si hay alguno de nosotros a quien sus familiares le duelen porque rechazan al Dios bíblico o porque no se presenta el momento oportuno, concédele paz, como dice la Escritura, confianza en ti, sabiendo en que tú tienes un plan perfecto, Señor, y a cada uno has designado un día para salvación, según tu soberana voluntad, y que podemos confiar y esperar en que tú pongas el momento correcto, Señor. Que ninguno de nosotros pierda la esperanza, pierda la paz, pierda la calma ante la negativa de nuestras familias o ante la negativa de nuestros amigos y familiares. Señor, concédenos vivir confiados en ti, sabiendo que tú eres bueno, misericordioso y justo. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Específicamente pedí por paciencia y calma, porque yo sé que muchos podemos perder la calma cuando nuestras familias muestran nulo interés en las cosas de Dios. Así que no les gane, ¿verdad? Que no les gane. Preguntas. ¿Quién tiene una pregunta? ¿Ahí me ayudan con el micro? Buenas tardes. Si María nació de nuevo en el momento en que aceptó la voluntad de Dios, ¿por qué razón dudó de Jesús cuando empezó su ministerio? Bueno, ¿tú crees que la duda invalida la salvación? ¿Alguna vez has dudado desde que naciste de nuevo? Entonces no eres salvo. Juan el Bautista, que dudó antes de morir, encarcelado. Juan el Bautista vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús en forma de paloma. Él dijo, este es el Cordero de Dios. Y antes de morir en la cárcel mandó preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Entonces la duda es parte humana que enfrentaremos todos y no tiene nada que ver con perder la salvación o negar la salvación. ¿Alguien más? ¿No? Está apagado. Hay algo que no he entendido muy bien respecto a que Jesús sea descendente de David. David. De hecho, se redacta que hay un número de generaciones desde Adán hasta David, Uh-huh. y es el mismo número desde David hasta Jesús. Sí. Algo así. Pero ¿por qué es descendiente de David Jesús si no fue hijo de José? Si no fue hijo de José, exactamente. Bueno, Mateo y Lucas presentan genealogías distintas. Si tú las rastreas, llegas al punto en el que creo que de Salomón se divide, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, las genealogías, una muestra la línea de José y otra muestra la línea de María. Los dos eran de Judea. Los dos son descendientes de David. Al ser descendiente de David, y la profecía en Génesis 3 es que sería simiente de Eva, nos hace ver que de dónde viene la descendencia de María. Ahora, pueden objetar, bueno, las mujeres o los hijos de mujeres no podían reclamar al trono, sino el hijo mayor. El asunto es que en la Escritura nunca se habla de hermanos en masculino de María. Y según la ley, si un hombre tenía puras hijas, las hijas podían reclamar las tierras. Así que si María no tenía hermanos
masculinos, y si eran puras hermanas, Jesús, como primogénito, podría reclamar la herencia que corresponde y el reino de David. Sin tener que... nadie se le decía, no, pues es hijo de David porque es hijo de José, y tú ya te contradices. Por eso, gracias a Dios, nos dan las dos genealogías. Y otro requisito también es que para que se pudieran, un hombre que tuvo puras mujeres, para que el hombre también o los descendientes pudieran hacer uso de las tierras, es que tenían que ser de la misma tribu. Y tanto Mateo como Lucas nos dejan ver que ambos eran de la misma tribu. Así que en cuanto a la ley de Moisés y todo eso, no hay ningún impedimento para que Jesús sea reconocido como hijo de David. De hecho, nadie le recriminó que no era hijo de David en toda la Escritura. ¿Alguien más? Los fariseos decían que era hijo de fornicación, pero no negaban que era hijo de David. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una duda siempre, que es la Navidad, ¿verdad? Jesús no nació en temporada navideña. No hay ninguna fecha bíblica que nos ayude a ubicarnos en su nacimiento. Pero nació antes o cerquitas de Juan. Y 6 meses después. Sí, 6 meses después. Y eso indica como un septiembre. Es que hay varias fechas. Bueno, Jesús fue concebido 6 meses después de Juan el Bautista, ¿verdad? Hay algunos que lo ubican el nacimiento en marzo, otros en mayo, unos en septiembre y otros en diciembre. Pero ninguno con base bíblica. Especulaciones. Entonces, el domingo pasado hablamos que la idea del 25 de diciembre viene de una costumbre judía de decir que los profetas de Dios mueren el día en que fueron concebidos. Y el rastrear la fecha de muerte nos lleva a un 25 de marzo como muy probable. Tiene siglos creyéndose que murió un 25 de marzo. Entonces, según esta tradición judía, si este hombre era un profeta de Dios, Jesús, tuvo que morir el mismo día en que fue concebido. Entonces, si Jesús fue concebido el mismo día de su muerte, el 25 de marzo, nació 9 meses después, 25 de marzo más 9 meses, 25 de diciembre. Y es una idea de por qué se puso el 25 de diciembre, pero no parte de base bíblica. Bíblicamente nadie puede saber qué día nació. Okay, y gracias. qué bueno, ¿verdad? ¿Alguien más? Allá. Sí. Aprovechando nada más una oportunidad, Sí. porque una vez me preguntaron que, ahorita que mencionaste las genealogías, Sí. hay una cita donde viene, agrupa de 14 en 14. Ujú. Entonces me preguntaron que por qué la última, aunque dice que son 14, no vienen 14. Y luego yo me dediqué pues a checar bien, a ver si era eso, y efectivamente, o sea, falta una generación. Y Okay. pues ahí me quedé con la duda porque como no se había dado la oportunidad de preguntar. Bueno, tendría que analizar bien el texto. Si te contesto ahorita algo, lo diría de aquí de mi primer pensamiento y voy a ser propenso a equivocarme. Si quieres, dame oportunidad de revisarlo porque no siempre en las genealogías se narra a todos los descendientes. De hecho, en Crónicas y en varios hay generaciones que se saltan y en cierta forma nombran a los más importantes o reconocibles. Entonces, no podríamos saber por base bíblica por qué. Tendríamos que ir al contexto histórico de cómo se hacen las genealogías o cómo se registraban para tratar de interpretarlo. Por eso no me arriesgo a contestarlo así nomás ahorita. Dame oportunidad de investigarlo. Recordarlo ya lo hemos tratado, pero ahorita ya no me acuerdo. Para no decirte algo que después me vaya a arrepentir. Gracias. Pero digamos que bíblicamente no puedes saberlo, ¿verdad? Necesitas contexto en esa parte. ¿Alguien más? No es una pregunta, es un comentario para la última pregunta. Marca 14 genealogías en las 3 descripciones, desde Abraham hasta David, de David hasta la deportación a Babilonia y desde la deportación hasta el nacimiento de Jesús, si mal no recuerdo. Y el nombre David, Abraham, desde Abraham hasta David, ahí en la primera se cuentan 14, en la segunda se cuentan 14, pero el nombre, no sé si de David y del hijo de David, se incluye tanto en la previa como en la posterior. Entonces se cuentan 14, 14 y 14. Pero si tú cuentas como si las primeras 14
libran a David y luego ya no cuentas a David en la siguiente, si mal no recuerda, entonces ya no concuerdan con 14, parecieran ser 12 y 12 las siguientes. Por ahí está el problema, pero sí dice desde Abraham hasta David, desde David hasta la deportación, entonces lo incluye 2 veces, tanto en el primero como en el segundo, y entonces son 14, 14 y 14. Por ahí está el problema. Necesito refrescar todo eso, para no regarla ahorita en lo que les diga. ¿Alguien más? ¿No? ¿A la una? Así. ¿Cómo hacer empatar, o la referencia que hace Isaías al mencionar que dentro de la profecía que llamará su nombre Manuel, y cuando el ángel Gabriel va con María le dice llamará su nombre a Jesús? Okay. ¿Cómo esos dos nombres la Biblia hace que son uno solo? Ok, pues es que si te lees Isaías 9 también nos dice que será llamado como príncipe de paz, Dios eterno y todo. Entonces tendríamos que pensar, si llamará su nombre Manuel, ¿era algo literal de que así se iba a llamar? ¿O esa era la forma en que quedaba descrito? Por ejemplo, los nombres de Dios, el Dios que me ve, que fue el que dijo Agar, no me acuerdo de los términos hebreos, es el Dios que provee, el Dios que sana, todos esos son formas de describir a Dios. Cuando se habla de este niño, se hace una descripción, Emmanuel, Dios con nosotros, y ahí está parte de la profecía, ¿verdad? Estaría con nosotros. Si tú ves el término griego Jesús, Dios salva o Jesús salva, ya es un nombre griego que no tendría nada que ver con el hebreo Emmanuel. Pero ese es el nombre que dijo el ángel que le tendrían que poner, ¿verdad? Entonces, aún en el nombre porque dicen, no, es que él se llama Jesús, bueno, Jesús es la forma en que nosotros lo pronunciamos, pero el nombre griego real es distinto. Entonces, aún en ese nombre hay un significado que lo identifica. A la hora de empatarlos, Dios con nosotros y Dios salva, ¿de qué nos habla de este hombre? ¿Él es quién? ¿Y qué hace aquí? ¿Me explico? Él es Dios entre nosotros. Hay más profecías que no alcancé a leer. Por ejemplo, que vendría al templo y que se le prometió que la gloria del segundo templo sería mayor que la primera. Cuando Jesús fue al templo se cumplieron las profecías, porque Él era Dios. Entonces, si te fijas, Emmanuel y Jesús complementan lo que Jesús hizo. Lo que los nombres significan, nos dicen claramente que es Dios entre nosotros para salvación. Entonces, cuando leemos lo de los nombres, el significado nos explica claramente a qué vino. Y el nombre, en algunos casos del Antiguo Testamento, tiene que ver con tu personalidad. A Jacob se le cambia el nombre a Israel. Entonces hay un cambio o algo que Dios va a hacer, y esos nombres nos revelan en cierta forma lo que Jesús hizo. ¿Sí me explico? Digo, y qué bueno que lo comentas, porque dicen, aquí se equivocaron, se tenía que llamar Emmanuel y le pusieron Jesús. Pues no, ¿verdad? No está hablando de eso. El contexto judío en cuanto al nombre es completamente distinto a nuestro contexto de un nombre. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? A la 1, a las 2 y a las 3.